Vale. Vale. Cuando quieras, como te decía, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y adelante. Vale. Muchas gracias, Elena, por la presentación, y también quería agradecer a la asociación por darme la oportunidad de poder hablar sobre el trabajo que estamos haciendo, como has dicho, en la Universidad del País Vasco. Y en la charla de hoy os voy a hablar sobre la valorización de la matriz plástica de residuos reforzados con fibras, pero primero, brevemente, me gustaría introduciros un poco al grupo SUPREM y las actividades en las que trabajamos. SUPREM se llama Sustainable Process Engineering, es un grupo de investigación consolidado del gobierno vasco tipo A, lo que significa que disponemos de financiación estable para investigar, y los investigadores principales de este grupo son Pedro Luis Arias y Laura Barrio, y en la foto también podéis ver a otros integrantes del grupo que participan en las distintas líneas de investigación en las que trabajamos. En los enlaces de abajo podéis acceder a más información, y en la charla de hoy, como ya os adelantaba Elena, me voy a centrar en la línea de investigación de reciclado y valorización de residuos. Brevemente comento esta imagen para que veáis cómo solemos trabajar, y es que en función de las características del residuo y su potencial, solemos aplicar uno u otro proceso de tratamiento. Si, por ejemplo, partimos de la fracción plástica rechazo de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, el objetivo será buscar un combustible líquido, un aceite de pirólisis, mediante la aplicación de este proceso y la optimización de los parámetros. Pero además también buscaremos aplicar otros procesos para minimizar la cantidad de halógenos que puedan limitar su uso como combustible. En el caso concreto de los materiales compuestos, el principal objetivo sería recuperar las fibras de carbono o de vidrio, por lo que buscaremos maximizar o recuperar esa fracción sólida de la aplicación del proceso de pirólisis. Pero adicionalmente también nos vamos a centrar en maximizar un segundo producto, que es la fracción gaseosa, ya que consideramos que los líquidos tienen poco valor. La estructura de la charla que voy a seguir hoy va a consistir en una breve introducción para contextualizar nuestro trabajo. Pasaré a comentar después brevemente qué es la pirólisis y los retos que identificamos de cara a que pueda ser una tecnología de reciclado para estos materiales económicamente viable, y después ya me meteré en el trabajo que realizamos en la valorización de la matriz plástica, que se lleva investigando más de una década, y expondré los resultados publicados hasta la fecha más relevantes y en qué nos encontramos ahora mismo. Entonces, de manera general, podemos decir que los plásticos reforzados con fibras de carbono y vidrio son materiales que tienen muy buenas propiedades mecánicas y, en general, bajo peso y alta resistencia a la corrosión, y esto es por lo que se llevan utilizando varias décadas en sectores como el aeronáutico, el naval o la energía eólica. Se estima que sigan creciendo y penetrando aún más en estos sectores que he mencionado, pero también expandiéndose a otros como el sector de artículos deportivos o la obra civil, y que en algún momento cercano acaben introduciéndose en el sector automóvil de manera masiva, pero también en otros sectores incipientes como pueden ser las baterías o los depósitos presurizados de hidrógeno. Sin embargo, este crecimiento que menciono de este tipo de materiales hace necesario que también prestemos atención a las estrategias de gestión y tratamiento de estos residuos que se generan. Y en principio los podemos dividir en dos grupos. El primero, aquellos que se producen en las etapas de producción de los procesos de fabricación de los sectores que hacen uso de los materiales, y por otro, las estructuras que contienen estos materiales una vez alcanzan su fin de vida útil. Y respecto a números de generación, la realidad es que es un poco complejo estimar debido a su generación atomizada, pero de acuerdo a lo que han estudiado otros investigadores, se estima en la Unión Europea en los últimos 10 años los plásticos reforzados con fibra de carbono, los residuos generados a partir de ellos, se han duplicado en los últimos 10 años, y se espera que ocurra algo equivalente con los reforzados con fibras de vidrio en los próximos 10 años. Respecto a España, podríamos decir que tenemos dos focos principales de generación de estos residuos. Por un lado, la fabricación y fin de vida útil de aviones y helicópteros, ya que el principal fabricante europeo
está aquí en España, y por otro lado la retirada de palas de aerogeneradores de parques hídricos. Este último caso es de especial preocupación para el Ministerio de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ya que, como veis aquí en el Plan de Acción de Economía Circular que acaba este año, 2021-2023, ya se indicaba de manera explícita la necesidad de financiar de proyectos de I+D+I que abordasen soluciones de economía circular para las palas de aerogeneradores, ya que, dada la antigüedad de los parques eólicos de España, a partir de este año se espera un crecimiento de este tipo de residuos asociado al desmantelamiento y repotenciación de los parques. ¿Y por qué es necesario repotenciar? Bueno, pues porque los emplazamientos más antiguos son los que tienen el recurso eólico mejor, vamos a decir, y los molinos más antiguos no permiten maximizar la producción eléctrica. Entonces, según estimaciones de la Asociación Empresarial Eólica, en total, entre 2021 y 2025, como podéis ver en la tabla, se estima que se desmantelarán cerca de 150.000 toneladas de palas de aerogenerador, que si asumimos que tienen en torno a un 70% en peso de materiales compuestos, esto supone casi 100.000 toneladas de materiales compuestos convertidos en residuos. En este esquema lo que os muestro es cómo todas las partes de las que se compone un molino eólico, más o menos, las palas son la única parte que aún no tiene una estrategia clara de reciclado. Y aunque aquí decimos que en general están compuestas mayoritariamente por resina epoxi y fibra de vidrio, la realidad es que están compuestas por muchísimos más materiales, resinas, fibras y otros. Como podéis ver en la sección transversal aquí arriba, se marcan por colores las diferentes secciones y en la tabla de abajo los mismos colores hacen referencia a qué materiales están incluidos en cada uno de estos. Y a pesar de que esto es un ejemplo de una pala de un aerogenerador, podríamos decir que esto lo podemos extrapolar a cualquier residuo de plástico reforzado con fibra al final de su vida útil, donde pinturas, adhesivos y otros materiales como madera, espumas o insertos serían de esperar. Además, este no es un problema que afecta también a otros sectores y de hecho en el plan, el PEMAR, Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos, que finalizó el año pasado, ya se mencionaba que los buques y embarcaciones al final de su vida útil presentaban dificultad importante en la gestión de los plásticos reforzados con fibra. Y es que algunas de las embarcaciones de recreo podían suponer estos materiales más del 80% en peso del total del producto. Y en aquel plan ya se mencionaba la necesidad de promover estudios de I+D+I orientados a encontrar tratamientos adecuados, y así lo vuelven a hacer en el PEMAR para la próxima década, que se encuentra actualmente en fase de participación pública. Y por último, mencionar que si efectivamente ocurre una integración masiva de estos composites en el sector del automóvil, tendremos que cumplir con el requisito de reutilizar y reciclar por lo menos el 85% en peso del vehículo al final de su vida útil, como dicta el Real Decreto que lo regula. Y a pesar de que hay cada vez más concienciación y numerosos desarrollos de resinas reciclables, termoplásticas, biotrímeras, biobasadas, la realidad es que necesitamos aún mejorar las opciones de gestión de residuos para los composites actuales, que están principalmente basadas en resinas termoestables. Aquí a la izquierda os muestro algunos números de la producción de este tipo de resinas, son datos del 2021 para Europa y podéis ver que supuso cerca del 13% de la producción total de plásticos, lo que se corresponde más o menos con unas 50 millones de toneladas por año. Y en la parte izquierda se muestran algunas de las resinas más típicas, que podrían ser poliéster y epoxi, aunque hay mucha variedad y tienen una alta complejidad composicional. Y además de ser composicionalmente complejas, las resinas termoestables son altamente reticuladas, lo que hace que no fundan al calentar y por tanto no es posible reciclarlas mediante reciclado mecánico basado en fusión y remondeo. Por otro lado, además, tenemos inmerso en la matriz plástica el material de refuerzo, las fibras, que podrían entorpecer el proceso de reciclado en aquellas aplicaciones que la matriz plástica sea termoplástica. Pero unido a estas dos cuestiones que he mencionado, además el hecho de que no exista legislación que obliga a
reciclar estos residuos, es la responsable de que actualmente las vías de gestión habituales sean vertido, incineración o coincineración en cementera. Y por último, mencionar cuáles son los refuerzos más típicamente utilizados. Por un lado tendríamos las fibras de vidrio con el mayor volumen de mercado y por otro lado las fibras de carbono. Y el 5% restante se refiere a otro tipo de fibras como aramida, Kevlar y fibras naturales. Y respecto a las iniciativas de reciclado existentes, son estas fibras de carbono las que han traccionado principalmente estos procesos, ya que las fibras vírgenes de origen tienen un alto coste, ya que están basadas en procesos de fabricación energéticamente intensos, y también el hecho de que tienen muy buenas propiedades mecánicas, lo que hace que las fibras que tengamos recicladas puedan seguir siendo competitivas en sectores no tan exigentes en los que reintroducirlas. Y a pesar de que existen otras alternativas para reciclar este tipo de residuos, actualmente podemos decir que la pirólisis es la técnica más desarrollada a nivel industrial o semi-industrial y es la que voy a describiros brevemente a continuación. Entonces, la pirólisis puede definirse como un proceso térmico a altas temperaturas sin alimentación de oxígeno o aire que da como resultado tres productos, un sólido, un líquido y un gas. Y como su nombre indica, implica que la aplicación de calor, piro, provoca la rotura, lisis, de las cadenas carbonosas. Y se trata además de un proceso cuya descomposición térmica es compleja debido a su aleatoriedad intrínseca. Respecto a la pirólisis como proceso de reciclado, es posible maximizar una o varias de las fracciones en función del material que tratemos y cómo optimicemos los parámetros del proceso. Entonces, en general, se suele obtener una fracción sólida que está asociada al carbono fijo que hay presente en el material tratado, que termina como producto carbonizado, también conocido como char. Y adicionalmente, si hubiese materia inorgánica en el residuo de origen, acabaría también en esta fracción sólida. En general también, si el material que tratamos incluye varios materiales orgánicos, la temperatura de descomposición es suficientemente alta entre ellos, es posible separarlos en una fracción sólida y la fracción de volátiles, que se compone de gases y líquidos. Y este es el caso del reciclado de los materiales reforzados con fibra de carbono, donde la fibra de carbono la recuperamos como fracción sólida y la matriz plástica como líquidos y gases. Y en el caso de las fibras de vidrio ocurriría lo mismo, sin embargo, la razón es que su naturaleza inorgánica hace que acabe en la fracción sólida. Y como pauta general, cuando la descomposición de la resina, en el caso del reciclado de las fibras, está asegurada para una temperatura concreta, la operación del proceso a una temperatura superior implica una mayor generación de gas a costa de una reducción del líquido. Y de acuerdo a la opinión científica, podemos decir que la madurez tecnológica de la pirólisis como proceso de reciclado se define con un TRL de 8 sobre una escala de 9 y parece que se trata la solución más robusta para tratar residuos de fin de vida útil. Y de hecho existe tecnología patentada y estas son algunas de las instalaciones que trabajan a nivel comercial en Estados Unidos, en Reino Unido o España. Sin embargo, el hecho de que existan no significa que no haya retos por abordar aún. En cierto modo, todas las etapas involucradas en el proceso de reciclado tienen cosas que mejorar, desde la gestión relacionada con la llegada del residuo a la planta hasta la optimización del proceso en su conjunto y la generación de una gama de productos más amplia. Respecto a las etapas previas del procesamiento de los residuos, existe necesidad de regularizar el tratamiento mediante normas específicas, así como mediante identificación de códigos LER concretos. A modo de ejemplo, las palas de aerogeneradores, al no considerarse, no serlo, residuos peligrosos en origen, se clasifican con el código LER 170203, que es plástico de construcción y demolición. Y entonces se pueden almacenar en vertederos con la consecuente ocupación masiva de terreno y pérdida de material valioso. Asimismo, la falta de un marco de responsabilidad y financiación adecuado sea probablemente la razón de que muchos de los barcos recreativos acaben abandonados y hundidos en la naturaleza, ya que su alto coste de desmantelamiento
ausencia de control y consecuencias asociadas a estas actividades o a estas acciones hace que sea la vía más sencilla y habitual. Y por último, además, la movilización y reducción de tamaño de estructuras tan grandes como las que vemos aquí, dispersas geográficamente y variada titularidad, requieren aún de soluciones prácticas pues, para facilitar el procesamiento conjunto de residuos multisectoriales. Por otro lado, respecto a las fibras recuperadas, habitualmente requieren de un proceso de oxidación y posterior post-tratamiento, en función del producto que persigamos. En las imágenes de la izquierda os muestro algunos ejemplos de fibras comerciales recicladas en forma de mantas no tejidas, fibra troceada o pellets termoplásticos con fibra de vidrio que contienen en su interior y que son comercializadas por las empresas Gen2Carbon y Carbon Rivers. Y por otro lado, aquí en la derecha os incluyo como la referencia del proyecto Regenera, donde el Centro de Investigación Española ITEX está trabajando para volver a generar hilo a partir de fibras recicladas, lo que permitiría ampliar el mercado de los productos en los que poder reintroducir estas fibras. Y por último, comentar que la valorización de la resina polimérica es una práctica inexistente en las plantas actuales de reciclado plástico reforzados con fibras, y en estas instalaciones los gases y vapores que se generan como consecuencia de la descomposición térmica de la resina suele ser quemarlos o directamente, según se generan, o tras la condensación de los vapores que generan unos líquidos, que su utilización viable suele ser únicamente la de combustible derivado de residuo. Sin embargo, la naturaleza compleja de las resinas hace que los líquidos que obtengamos sean caracterizados como residuos peligrosos. Y esto es importante porque implica que si generamos estos líquidos tendríamos que gestionar un residuo peligroso, lo cual lleva un coste mayor asociado al que aplicaríamos si gestionamos el residuo de origen, que no es peligroso. Además, si decidimos introducir estos volátiles en el reactor a modo de autoconsumo de energía, como fuente de energía, o los gases, esto puede tener consecuencias nefastas en lo que a mantenimiento de plantas se refiere, ya que tenemos presencia de compuestos corrosivos. Además, lo habitual es encontrarlos en forma de compuestos orgánicos heteroatómicos, como nitrogenados, clorados, fluorados, etc., y cuyo pretratamiento es en general complejo. Por lo que la práctica habitual a nivel industrial o semi-industrial parece ser que es la de quemar los vapores y gases antes de generarlos. En estas imágenes se ilustra el aspecto de los líquidos de pirólisis generados en nuestro laboratorio para algunos residuos al final de su vida útil, basados en resina, poliéster y epoxi, y donde se puede intuir varias fases, líquida o orgánica, pero también incluso semisólida. Por lo tanto, nuestro trabajo se ha centrado en la optimización del proceso relacionada con la matriz plástica de estos materiales compuestos. Y de acuerdo a lo que os he expuesto hasta ahora, parece que valorizar la matriz plástica podría ser interesante, y es que en algunos casos puede suponer la mitad del peso del composite o más. Y de hecho, en opinión del Consejo Europeo de Federaciones de la Industria Química, WinEurope y la Asociación Europea de Composites, indican que la viabilidad del reciclado, en este caso por pirólisis, para el reciclado de las fibras de vidrio, parece que depende de dos factores. Por un lado, la escala de la planta, y por otro, la capacidad que tengamos de valorizar los compuestos químicos que obtengamos de la descomposición térmica de la matriz. Y no solo eso, hace unos meses, en noviembre de 2022, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicó una convocatoria de ayudas para incentivar el desarrollo de las instalaciones innovadoras de reciclaje para palas de aerogeneradores. Y en su artículo 2 de esta convocatoria se define como innovadora cualquier instalación que mejore la situación de referencia actual, y esta se define como depósito en vertedero. Pero además exige que la instalación de reciclaje deberá
recuperar al menos el 50% en peso de estos residuos que tratemos. Esto significa que si aplicamos solo la pirólisis y el residuo tiene un contenido en fibra menor del 50%, no estaríamos cumpliendo con este requisito que marca el Ministerio. Y por tanto, comentar que parece que desde el grupo pues, estamos alineados con estas iniciativas y opiniones, ya que se pueden recuperar sustancias de valor añadido y utilizarlas para reformular resinas, que permitan acercarse a ese 100% de circularidad que nos gustaría. Entonces, esta valorización la hemos realizado mediante la aplicación de un tratamiento térmico o térmico catalítico que lleva los contaminantes a un estado en el que el estado del arte industrial es capaz de depurarlos, y los resultados que os voy a mostrar tienen en cuenta este aspecto. Y como resultado del proceso se obtiene una fracción gaseosa mayoritaria, rica en hidrógeno y gas de síntesis, y un líquido totalmente acuoso, como veis en la parte de arriba, en cantidades muy reducidas. Entonces, respecto a la trayectoria seguida en el grupo, son 2 los proyectos de investigación que han sido financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación que han permitido avanzar en esta línea. Y el primero lo veis aquí con acrónimo PyroFiber, que se centró en valorizar los residuos de composites de la industria aeroespacial. Se llevó a cabo entre los años 2014 y 2018 y uno de los principales resultados obtenidos fue la patente publicada en el año 2016. Y esta tecnología de tratamiento de gases y vapores se patentó en España y en la Unión Europea y está validada pues, para varios países, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido. Y a día de hoy aún no se ha licenciado a ninguna empresa. A final de este año llegará a su fin el segundo proyecto, también financiado por el Ministerio y que tiene acrónimo ECOPI-RFC. Y en este caso abordamos aspectos relacionados con la escalabilidad del proceso y el objetivo es reducir los riesgos de cara a una transferencia industrial. Y en este marco de trabajo se han estudiado residuos de fin de vida útil de diversos sectores, náutico, automoción, energía o deporte, y se colabora también con otros 2 departamentos de la Universidad del País Vasco para desarrollar un modelo fluidodinámico cinético que nos permita simular o modelar el tratamiento de los volátiles y asistir en el diseño del escalado del reactor. Y también estamos colaborando para definir cuáles son las variables que harían técnico-económicamente viable la integración de este proceso en el reciclado por pirólisis. Centrándonos en el trabajo que hemos realizado en el laboratorio, en la imagen veis la instalación con la que solemos trabajar. Es muy flexible y nos permite llevar a cabo variedad de procesos con residuos sólidos de distinta naturaleza, y la configuración con la que solemos trabajar es la que veis. Se compone de 2 reactores. El primero, un reactor de tanque no agitado que está calefactado eléctricamente y concéntricamente. Y el residuo se introduce, como veis esquemáticamente aquí, en el primer reactor, se cierra el reactor y se inicia el ensayo de pirólisis, es decir, introducimos el residuo por lotes. Aquí podéis ver algunas de las características del reactor y aunque se indica que la temperatura máxima es 850, habitualmente no superamos los 500 grados en estos procesos. Respecto al segundo reactor, lo veis aquí y está conectado en serie con el primero. Y es donde valorizamos la matriz plástica, mediante el tratamiento de los volátiles en el reactor tubular. Y este puede estar vacío o relleno en función del interés que tengamos. También veis aquí las características y habitualmente no hemos superado los 900 grados centígrados de tratamiento. Adicionalmente, tenemos opción de alimentar todo tipo de gases y vapores al proceso en función del interés, como puede ser realizar una pirólisis con flujo continuo de nitrógeno o la activación de catalizadores en el segundo reactor. Y como sistemas auxiliares tenemos un tren de condensadores de vidrio que están refrigerados por aire y por agua, lo que nos permite recoger en estos matraces los vapores condensados en forma de líquidos. Además, incluimos también una torre de carbono activo previo al almacenamiento de los gases que se recogen en bolsas Teflar. Vale, entonces hemos dicho que la pirólisis se realiza en el primer reactor y esto provoca la descomposición térmica de la matriz plástica, que está representada en amarillo en el esquema, y los volátiles que se generan son tratados de manera continua en este segundo reactor en serie
ya que los volátiles se elevan por convección natural o forzada y lo atraviesan. Y comentar que la cantidad de volátiles, el flujo volumétrico que atraviesa el reactor, no va a ser constante, sino que dependerá del ratio de descomposición por el hecho de que alimentamos por lotes, en este caso. Vale. Habitualmente, este segundo reactor que usamos para tratar los volátiles lo utilizamos relleno con un lecho fijo. Y en general este tipo de reactores son más sencillos, flexibles y económicos de operar en comparación con otros que también podrían ser interesantes, que son los fluidizados o los reactores circulantes. Además, el uso del lecho fijo nos puede aportar buen contacto entre todas las fases, sólido, vapor y gas, y aporta buena transferencia de energía y masa. Hasta el momento, la tecnología la hemos validado a nivel de laboratorio, que es el nivel en el que trabajamos. Sin embargo, vemos viable su integración en un proceso industrial. Aunque es cierto que el escalado de este segundo reactor tiene ciertos retos como el control de transferencia de calor radial, la desactivación del lecho en función de los parámetros que utilicemos en la operación, así como una adecuada coordinación del tratamiento y la regeneración de este lecho para asegurar la continuidad del proceso. No obstante, existen estrategias industriales para otro tipo de procesos, pero en las que se combinan este tipo de reactores con un aumento, un escalado, un aumento de las dimensiones del reactor con la combinación de la repetición de la unidad funcional, de manera que ofrece flexibilidad para poder tratar de manera continua los volátiles. Vale, me gustaría mencionar la importancia del estudio de la influencia de los parámetros del proceso involucrados previa transferencia a la escala industrial. Y a pesar de que sabemos que los resultados que se obtienen a nivel de laboratorio no son directamente transferibles, consideramos que el conocimiento que se genera es importante y que puede ayudar a minimizar los riesgos de este escalado. Pues respecto al trabajo que hemos realizado en el laboratorio, hasta el momento se han estudiado el impacto que tienen varios parámetros de operación en el segundo reactor, donde realizamos la valorización de la matriz plástica, y es lo que os voy a enseñar ahora poco a poco. Por un lado, se han estudiado distintos materiales de relleno. También se han estudiado distintos tamaños de partícula del lecho y esto puede tener influencia sobre la porosidad y la tortuosidad del lecho, que a su vez puede variar la pérdida de carga a lo largo del mismo, así como influir en aspectos de la cinética de la reacción o la transferencia de calor en el sistema. Hasta el momento hemos utilizado o se han publicado 2 catalizadores, uno típicamente utilizado en reacciones de reformado y el otro basado en una modificación de una zeolita comercial. Y también se han probado varias temperaturas de tratamiento, lo cual está directamente relacionado con la cinética de las reacciones. Y por último, los trabajos que se han publicado hasta la fecha incluyen 2 tipos de residuos de producción, que están reforzados con fibra de carbono. Las resinas son polibenzoxacina y epoxi. Y adicionalmente hemos hecho experimentos con residuos de fin de vida útil, de resina epoxi y poliéster que he mencionado antes, y además también incluían varios materiales como pinturas, adhesivos, espumas de poliuretano, entre otros. Pero debido a que nos encontramos en proceso de publicación de estos resultados, no voy a incluir detalles de estos experimentos. Pues ahora ya paso a mostrar los resultados relevantes incluidos en publicaciones del grupo. Y aquí podéis ver los 2 primeros objetivos perseguidos en alguno de los trabajos y se trabaja con preimpregnado de polibenzoxacina reforzado con fibra de carbono. Entonces, primero se estudió el impacto de algunas variables de proceso en la propia pirólisis y integrando el proceso de tratamiento de los volátiles. Y en una segunda fase se estudió la opción de sustituir el material del lecho por otros más económicos por venir de fracciones o corrientes residuales de otros procesos. Y comentar que las variables en las que me voy a fijar ahora cuando os muestro los resultados van a estar centradas principalmente en la cantidad de gas que se genera y en el contenido de hidrógeno.
a pesar de que hemos estudiado todas las fracciones del proceso. Entonces, antes de mostrar resultados, aquí podéis ver la caracterización del residuo que vamos a estudiar. En la tabla se ha incluido el análisis inmediato y elemental del residuo en la primera columna y de las fibras de carbono en la segunda. Esto nos va a permitir comparar los resultados y entender mejor de dónde viene cada elemento. Pues comentar también que solemos aplicar esta norma ASTM para determinar el contenido de fibra que hay en los composites y en el caso de las fibras de carbono el procedimiento consiste en una disolución de ácido sulfúrico y agua oxigenada. Entonces, teniendo en cuenta que las fibras de carbono están principalmente compuestas por carbono fijo, como veis aquí, podemos asumir que la materia volátil del residuo viene principalmente de la resina, de manera casi exclusiva. Si nos fijamos en los elementos, en el caso de las fibras, como era de esperar, el principal elemento es el carbono y seguido de algo de nitrógeno. Y este nitrógeno, aunque en pequeña cantidad, en principio lo relacionamos con restos de poliacrilonitrilo, que se utiliza como precursor en las fibras de carbono. Y respecto al material compuesto, el hidrógeno y el nitrógeno lo asociaríamos con la composición de la resina, ya que se sintetizan a partir de fenoles, aminas y formaldehído, y respecto aquí tenemos otros, que está calculado por diferencia al 100% en peso, lo asociaríamos con oxígeno más previsiblemente, y respecto al azufre lo asociamos a compuestos reticulantes. En esta imagen os muestro cómo se comporta el residuo cuando se descompone térmicamente, cuando se calienta, desde temperatura ambiente hasta los 1000 grados. Y se realiza en una atmósfera inerte de nitrógeno con un flujo continuo de 50 mililitros por minuto. En la línea azul vemos la pérdida de masa del material con el aumento de la temperatura y en la naranja la primera derivada de esta línea azul. Y lo que se observa es que entre los rangos de 300 y 465 grados se descompone la práctica totalidad de la resina. Y teniendo la mayor velocidad, en este punto que os he marcado, que son 391 grados centígrados. Además, vemos que en el rango de temperatura que acabo de mencionar, la pérdida de masa es algo menor que la que tenemos al final del proceso. Y esta pérdida de masa, de la masa final suele asociarse con la volatilización del producto carbonoso que se genera durante la pirólisis sobre las fibras, ya que las fibras de carbono se consideran materiales muy estables, hasta los 1000 grados, cuando se encuentran en atmósfera inerte. La única pérdida de masa que solemos asociar a ellas es la descomposición térmica del enzimaje, que ocurre en torno a unos 300 grados, pero que no tiene una representación significativa. Y comentar que este residuo carbonoso es el responsable de que la masa final que registramos sea mayor que el contenido en fibra que previamente habíamos comentado. Y como conclusión, decir que la adopción de una temperatura de pirólisis de 500 grados parece adecuada, ya que asegura la práctica totalidad de la descomposición de la resina. Vale, en esta primera tanda de ensayos que veremos a continuación, las condiciones del proceso fueron las que os muestro aquí. 500 grados centígrados de pirólisis, se estudió el impacto que tiene la rampa de calentamiento en este primer reactor, un calentamiento lento y uno intermedio, y se mantuvo una isoterma una vez alcanzados los 500 grados y siempre se mantuvo el flujo de nitrógeno durante el ensayo. Adicionalmente, los tratamientos de los volátiles se realizó a 900 grados en el segundo reactor y el material del lecho con el que trabajamos inicialmente fue el carburo de silicio con varios rangos de tamaño de partícula y veremos los resultados de utilizar los dos catalizadores que he mencionado previamente. Respecto a las características de los materiales que acabo de mencionar, el carburo de silicio es un material muy utilizado a nivel industrial y su objetivo es mejorar la fluidodinámica y la distribución de calor a lo largo del reactor, y debido a su buena conductividad térmica y estabilidad. Y en la tabla de abajo podéis ver las principales características texturales y puede considerarse que es un material no poroso debido a su baja área superficial. Respecto a las características de los dos catalizadores que veremos,
A la izquierda, el catalizador comercial de reformado, que se caracteriza por tener un contenido en níquel en torno al 13% en peso y está soportado sobre óxido de calcio y aluminio. Y mientras que la zeolita, lo que se hizo es modificarla para que tuviese un contenido en níquel similar al primero. Abajo podéis ver en la tabla las características de ambos catalizadores y comentar que la zeolita tiene un mayor área superficial, un mayor volumen de poro total y acidez algo superior al doble que el catalizador de reformado. Mientras que el diámetro de poro es bastante menor, así como la temperatura de reducción. Vale. Sobre cómo integramos los catalizadores dentro del lecho fijo, os muestro aquí un esquema, un zoom de lo que sería el lecho fijo, y se realizó mediante la impregnación de monolitos cerámicos. Estos monolitos tienen canales paralelos en su interior y se colocaron en el centro del reactor del lecho fijo, donde se alcanza la temperatura que definimos. Además, como podéis observar en el esquema, se utilizaron 2 de estos monolitos, pero en este caso sin catalizador impregnado, a modo de tapón, de manera que no perdiéramos material del lecho por ninguno de los 2 orificios. Y respecto al tamaño de partícula del lecho, el criterio de selección que seguimos se basó en una regla heurística que define que la relación entre el diámetro del reactor y el diámetro del tamaño de partícula del lecho tienen que ser igual o superior a 10, de manera que podamos asegurar que el flujo de los volátiles que atraviesan el reactor no sigue caminos preferenciales, sino que asegura una distribución homogénea del flujo. Entonces, si os fijáis aquí abajo, los valores con los que nos quedamos, con los que iniciamos nuestros ensayos, fueron los mínimos recomendados, ya que haber elegido un tamaño de partícula demasiado pequeño podría haber provocado una pérdida de carga excesiva en el reactor, lo cual tampoco es deseable. Vale, y pasamos ya a ver los resultados de los experimentos en formato de tabla, y aquí veis los rendimientos de pirólisis sin tratamiento de volátiles, ¿vale? Solo el reactor de pirólisis, para 2 rampas de calentamiento. Entonces, independientemente de la rampa que utilicemos, los líquidos que generamos tienen 2 fases, acuosa y orgánica, y ambos tienen compuestos nitrogenados y oxigenados disueltos, aportándoles características de peligrosidad. Respecto a la fase acuosa, su naturaleza oxigenada, o sea, la naturaleza oxigenada de la resina, la que es lo que asociamos como el origen de esta fase acuosa, ya que tiene grupos funcionales hidroxilo y carboxilo. Vale. No obstante, en la segunda columna lo que podemos ver es que cuando se aplica la rampa de calentamiento más lenta se recoge menor cantidad de líquido y mayor cantidad de gas. Por lo que es estos son los valores, bueno, las condiciones de operación que utilizaré y mostraré en todos los ensayos a continuación. Mencionar también que me he referido y me referiré a los líquidos recogidos y no a los líquidos totales, ya que los que recogemos en el sistema de condensación son más representativos o dependientes de las condiciones de proceso, ya que la cantidad de líquido que se quede en las paredes del reactor, en los tubos, etcétera, será más dependiente del diseño de la planta concreta en cada caso. Y por último, respecto a los sólidos, comentar que es coherente con lo que os he mostrado en el comportamiento termogravimétrico del residuo. Como veis, el porcentaje a sólidos es mayor al contenido en fibra y esto se debe a la cantidad de char que se genera durante el proceso de pirólisis. Y en este sentido vemos un ligero incremento para el caso del calentamiento lento, lo que se asocia con la ocurrencia de mayor número de reacciones de carbonización. Vale, respecto a la composición del gas, comentar que el calentamiento a menor velocidad provoca una corriente de gas más simplificada, con composición mayoritaria en dióxido de carbono y metano. Y pasamos ya a comparar los resultados de incluir el tratamiento de volátiles a 900 grados centígrados con carburo de silicio como lecho y el tamaño de partícula de 1,5 a 2 milímetros. Se observa claramente que el rendimiento a líquidos se reduce hasta cantidades despreciables, con una fase acuosa que pasa a ser la mayoritaria, como veis aquí, y un incremento de los gases generados en los que el contenido de nitrógeno incrementa
en contrarrestación de la reducción del CO2 y del metano. Esto podría ser indicativo de que además de reacciones de craqueo, también haya reacciones de reformado en seco. Y respecto a la composición de los líquidos, no se observan diferencias respecto a los otros dos casos en los que no había tratamiento térmico que os he comentado. Se siguen generando compuestos nitrogenados y oxigenados. Y además, en este último caso, donde tenemos el tratamiento de volátiles, se detecta además presencia de algún hidrocarburo aromático policíclico, lo que puede ser coherente con la evolución que siguen este tipo de hidrocarburos aromáticos cuando son sometidos a altas temperaturas. Vale, continuamos ahora con los resultados obtenidos para el proceso térmico catalítico y se incluyen dos columnas más para cada uno de los catalizadores. De manera general, los rendimientos obtenidos son muy similares que teníamos con el solo tratamiento térmico y un resultado a destacar es el aumento de la fase acuosa de los líquidos que se recoge y que pasa a ser más del 90%. Y esto es importante porque la utilidad de estos líquidos podría aumentar ya que se detecta únicamente agua y anilina. Y la cantidad de los compuestos no identificados mediante la técnica analítica se reduce en comparación con el tratamiento de solo térmico. Si nos fijamos en la composición del gas, vemos que el tratamiento catalítico provoca la reducción del contenido de hidrocarburos ligeros y favorece el aumento del contenido de hidrógeno y monóxido de carbono. Y el hecho de que se supere el 50% en volumen de hidrógeno es interesante porque se considera que el mínimo a partir del cual es rentable la purificación del hidrógeno mediante el uso de PSA es el 50%. Entonces podríamos pensar que ambos catalizadores han favorecido reacciones de reformado y a pesar de que la composición es muy similar, podríamos decir que la zeolita incrementa algo más este contenido en hidrógeno y teniendo en cuenta que el contenido en níquel, como he mencionado, es prácticamente el mismo en ambos casos, la diferencia podría deberse a la mayor acidez de la zeolita. Y podríamos decir que la generación de hidrógeno tendría dos rutas, la de reformado y la de craqueo. Vale, por último, para esta tanda de ensayos se incluye una última columna donde se trata de tratamiento únicamente térmico, sin catalizador, carburo de silicio como lecho, pero reducimos el tamaño de partícula. Los rendimientos que se muestran, a pesar de que ya se había conseguido reducir la cantidad de líquidos, con este tamaño de partículas se reduce aún más y además la fase acuosa alcanza casi el 90% en peso. Y el gas se ve ligeramente incrementado. Respecto a la composición del gas, es una vez interesante ya que supera ese 50% en volumen de hidrógeno y parece que ocurre a costa de una reducción del dióxido de carbono y un leve aumento del monóxido de carbono. Y la hipótesis que barajamos en este caso para explicar estos resultados es que la reducción del tamaño de partícula provoca una mayor tortuosidad y pérdida de carga en el lecho, lo que provoca que los volátiles atraviesen el lecho un poco más despacio, es decir, provocamos el aumento del tiempo de residencia, lo que permite un mayor craqueo de los compuestos que atraviesan. Vale, y con el objetivo de evaluar si es posible sustituir este material que tenemos en el lecho fijo por otros más económicos, se estudió el uso de coque metalúrgico y material refractario. Y algunas características de estos materiales las incluimos aquí en esta tabla. Respecto al coque metalúrgico que utilizamos, se consideraba material estable, ya que era un material con bajo contenido en materia volátil, y asimismo el interés principal de usarlo era ver si era posible desoxigenar los volátiles que pasaban a través del lecho, y asimismo comentar que otros investigadores han utilizado este material para la generación de syngas con residuos sólidos urbanos y plásticos, residuos plásticos. Se le atribuye cierta característica o naturaleza catalítica a su composición mineralógica y a la porosidad que tiene. Y respecto al ladrillo refractario, tiene alto contenido en alúmina y proviene de desechos de ladrillo refractario utilizados en hornos de acería, por lo que el interés principal de usarlo es su valorización
pero además que puede presentar características similares a las del carburo de silicio. En la parte de abajo os muestro las características texturales y podemos decir que son sólidos no porosos, no ácidos y adicionalmente, de acuerdo a los análisis realizados, a pesar de que podíamos pensar que los óxidos metálicos contenidos en el lecho refractario podían tener cierto carácter catalítico, de acuerdo a los análisis realizados, parece que se definen como estables, ya que no muestran especies reducibles en presencia de hidrógeno o monóxido de carbono. Vale, entonces, respecto a los rendimientos de los ensayos, como veis, no presentan grandes diferencias, un pequeño incremento de la cantidad de gas. El coque genera algo más que el carburo de silicio y el refractario es quien genera el máximo valor. Y el resultado a destacar es la significativa reducción de la fase orgánica que recogemos por parte del material refractario. Respecto a la composición de los gases, ambos materiales son capaces de incrementar la cantidad de hidrógeno generada por encima de ese 50% en volumen, y es el material refractario el que mayor proporción de hidrógeno nos proporciona, además de reducir el dióxido de carbono por debajo del 4% en volumen. Y podríamos aventurar que las reacciones de craqueo de hidrocarburos pues, también ocurren reformado de vapor por el leve descenso del contenido de metano. Vale, pasando ya ahora a los otros ensayos que hemos realizado, en este caso con prepreg basado en epoxi y también reforzado con fibra de carbono, os muestro tres objetivos. Inicialmente os mostraré el impacto de usar carburo de silicio como lecho y material refractario para este residuo, ya que para la polibenzoxacina es quien mejores resultados nos había dado, y el tamaño de partícula también el más pequeño. Después pasaré a comentar el impacto de reducir la duración de los ensayos y minimizar el uso del nitrógeno del proceso, para terminar con comentar los resultados del estudio térmico catalítico usando la zeolita por haber sido la que mejores resultados dio con la polibenzoxacina. Aquí también os muestro la caracterización de este residuo de epoxi con fibra de carbono y muestra una composición similar a la polibenzoxacina en lo que se refiere a análisis elemental e inmediato. Entonces, también en este proceso podemos suponer que la materia volátil se corresponde prácticamente de manera total con el contenido de resina, y podemos decir que la fibra de carbono es un material altamente carbonizado con bajo contenido en materia volátil. Respecto al análisis elemental, el carbono proviene claramente de las fibras de carbono, pero también de la resina, que está compuesta por compuestos orgánicos. Y respecto al nitrógeno, también en el caso de las fibras está presente o se asocia el nitrógeno que hay al precursor de poliacrinolitrilo, y adicionalmente las resinas suelen contener pues, compuestos de tipo amina y amida. Y el azufre en este caso lo asociamos a compuestos de tipo sulfona. Por último, los porcentajes de otros, en este caso, como en el anterior, calculados por diferencia al 100%, se asocian con cantidades de oxígeno derivadas de la presencia de compuestos oxigenados en la resina, pero también grupos funcionales en las fibras que suele haber en su superficie. Respecto a su comportamiento termogravimétrico, se observa que entre las temperaturas de 240 y 750 se descompone la práctica totalidad de la resina, y en concreto la mayor velocidad la tenemos a 400 grados, y del mismo modo que ocurría con el prepreg de polibenzoxacina, la adopción de una temperatura de pirólisis de 500 grados se considera adecuada, ya que la práctica totalidad de la resina se descompone. Y por último, comentar que en este caso también se observa la generación de char, que provoca que la masa final sea algo superior que el contenido en fibra, que en este caso es del 66%. Entonces, en estos experimentos se realizaron manteniendo las condiciones de pirólisis a 500 grados con el calentamiento lento, con una isoterma al final y un flujo de nitrógeno. El tratamiento térmico se realizó a 900 grados y vamos a comparar primero
los resultados de los dos materiales, carburo de silicio y ladrillo refractario para el menor tamaño de partícula. Entonces, observamos que los rendimientos son prácticamente iguales en ambos casos, pero el ladrillo refractario es capaz de generar mayor cantidad de hidrógeno por encima de este 50%. Este incremento en la cantidad de hidrógeno se da en detrimento de la carga orgánica de los líquidos, como podéis observar en la tabla de la derecha, donde a excepción de la anilina dejan de detectarse compuestos aromáticos nitrogenados y oxigenados, además de hidrocarburos aromáticos policíclicos. Y se reduce la cantidad de compuestos no identificados también. Y de acuerdo a los resultados de los análisis que he comentado antes, en teoría no hay propiedades catalíticas en el refractario asociadas a sus propiedades texturales, y una de las razones para los buenos resultados que obtuvimos se asocian o se podría asociar con la diferencia de la conductividad térmica que hay entre el carburo de silicio y el refractario. Sería posible que el material refractario mantuviese de manera más adecuada la distribución de temperatura a lo largo del lecho y que fomentara en mayor medida el craqueo de los compuestos que lo atraviesan. Y asimismo podría ser que hubiese algún tipo de interacción entre los volátiles y las fases metálicas. Vale, a continuación os voy a mostrar los resultados que obtuvimos en la optimización del proceso, reduciendo el consumo energético y de materiales, y los parámetros que marco en morado se corresponden con los mejores resultados vistos hasta ahora. Entonces, en esta tabla se muestran los resultados obtenidos cuando se mantiene la isoterma y cuando no se mantiene la isoterma a 500 grados durante media hora, y vemos que no hay diferencias en los resultados. Y ocurre lo mismo con los resultados de las caracterizaciones de los sólidos piralizados, que no se muestran en la diapositiva, pero que se caracterizó. Y es por ello que a futuro vamos a seguir sin implementar la isoterma. Vale. Los siguientes ensayos que os enseño, los denominados 4 y 5, incluyen el impacto de no introducir flujo de nitrógeno, pero en el primer caso se purga el sistema, el primer reactor con nitrógeno, desplazamos el aire que queda en su interior, mientras que en el segundo caso no purgamos. Lo que se puede observar es que hay cierto incremento del rendimiento a sólidos, como podéis ver, en comparación con los anteriores, lo que está probablemente relacionado con la mayor cantidad de reacciones secundarias que ocurren dentro del reactor de pirólisis, de carbonización principalmente, debido a que no hay un gas que los arrastre y los extraiga de manera instantánea del reactor. Asimismo, se recoge una mayor cantidad de líquido de la que se había obtenido en los ensayos previos, pero la cantidad de fase acuosa se ve incrementada, además de que la cantidad sigue siendo pequeña. Y por último, comentar que la cantidad de gas que se obtiene, en este caso la composición de gas se ve mejorada de manera significativa, donde, como podéis ver, el 75% en volumen es hidrógeno y el 20% monóxido de carbono, lo que significa que el 90% en volumen del gas que se ha generado está compuesto por estos dos compuestos. Asimismo, el dióxido de carbono pasa a valores despreciables, por debajo del 0,2% en volumen, y respecto a las reacciones químicas que podrían explicar esta gran generación de hidrógeno, pues se asume que hay craqueo de sustancias orgánicas, así como reacciones de reformado en seco, lo que podría explicar también el aumento del monóxido de carbono simultáneamente a la reducción del CO2. Y por último, resaltar también que con el aumento del tiempo de residencia de los volátiles que se genera durante la pirólisis, en el paso a través del reactor de lecho fijo, por ausencia de nitrógeno de arrastre, hace que sea posible que descompongamos la anilina, y probablemente esto ocurra en hidrocarburos y amonio. Vale, y para terminar con los experimentos realizados con el prepreg de resina epoxi, en esta diapositiva se resumen y resaltan en rosa los parámetros que se han seleccionado en base a las conclusiones previas, y lo que se estudió en este caso fue la viabilidad de reducir la temperatura de operación con la combinación de la zeolita, que fue la que mejor resultados dio previamente. Entonces, en la tabla se muestra
los 5 casos que vamos a ver, pero comparados con el tratamiento de solo pirólisis, para tenerlo como referencia. Entonces, como comentario general, vemos que el rendimiento a sólidos es equivalente en todos los casos, lo cual era de esperar, porque las condiciones de pirólisis son las mismas en todos los casos. Y si nos fijamos en las 2 primeras columnas, lo que vemos es que parece que no hay diferencia en los rendimientos cuando aplicamos un tratamiento térmico a 700 grados. Y en lo que se refiere a gas se genera poco. En el caso de referencia vemos que la composición está principalmente compuesta de CO2 y aquí es donde vemos la principal diferencia con el tratamiento térmico, ya que se genera hidrógeno por encima del 90% mono. Este resultado es muy bueno, pero parece que no se mejora cuando incluimos la zeolita en el tratamiento térmico catalítico. Y a pesar de que a priori nos sorprendió este resultado, podría haber distintas razones para ello, como el envenenamiento, el que la zeolita se haya envenenado por deposición de compuestos como azufre, nitrógeno o coque, pero también podría deberse a que al utilizar un tratamiento térmico de una temperatura menor, los compuestos que atraviesan el lecho fijo no se rompen lo suficiente y las moléculas que atraviesan tienen un tamaño excesivo para verse influenciadas por la zeolita. Pues, a continuación, lo que veis resaltado son los resultados de los tratamientos térmicos habiendo elevado la temperatura a 900 grados y vemos, como esperábamos, que el contenido, la fracción gaseosa aumenta al doble y que el líquido que recogemos disminuye. Vale. Respecto a la cantidad de hidrógeno, es cierto que se ve disminuida en cierto modo en comparación con esta, pero sigue siendo elevada. Y respecto al impacto de las zeolitas que integramos, veis que se hace referencia a concentrado y distribuido. Concentrado se refiere a colocarlo en el centro, como en el esquema que os he mostrado previamente, y distribuido se refiere a distribuirlo a lo largo del reactor de lecho fijo. Y esta prueba se realizó para ver si el gradiente de temperatura que se genera a lo largo del reactor tubular podía ser favorable en el comportamiento de la zeolita. Y por último, mencionar que a pesar de que el contenido de hidrógeno es menor en este tratamiento termocatalítico a 900 grados, se observa una mayor reducción del contenido orgánico de los líquidos que se recogen en ambos casos. Y hasta aquí los resultados de los experimentos que hemos realizado y que se han publicado. Entonces, no obstante, nos gustaría mencionar que los experimentos que hemos realizado ya con residuos de fin de vida útil han supuesto un avance significativo en la investigación, ya que hasta ahora nos habíamos centrado en residuos de producción. Y mostraros brevemente que se han testeado residuos de varios sectores: sector energético, una pala de aerogenerador; sector automoción, el chasis de un coche y el soporte de los faros de un coche de rally; sector náutico, 2 cascos de barco, un pesquero y un guardacostas; y por último una tabla de surf rota. Y las resinas que hemos estudiado son epoxi y poliéster, con fibras de carbono y vidrio, además de que tenían variedad de materiales en todos estos residuos. Adicionalmente podéis ver que en las figuras veis aquí el residuo de origen y cómo hemos tenido que reducir el tamaño de partícula para poder caracterizarlos en el laboratorio o introducirlos en el reactor de la planta del lago. Simplemente comentar que mediante la aplicación del tratamiento térmico de los volátiles generados a los residuos de fin de vida útil, hemos observado que se cumplen los indicadores principales en los que nos solemos fijar, que es maximizar el gas, incrementar el contenido en hidrógeno, reducir la fracción líquida y generar solo una fase acuosa. Y para terminar la charla, me gustaría comentaros en qué nos encontramos ahora y en el futuro muy cercano. Y por un lado, hemos llevado a cabo la adaptación de la tapa del reactor de pirólisis para poder alimentar de manera continua el residuo. Y esto nos va a permitir evaluar la capacidad que tiene el reactor
tubular donde realizamos la valorización de la matriz plástica en régimen de alimentación continua de residuos y poder compararlo con los resultados de hasta ahora. Entonces, el siguiente reto es el de testear el reactor de lecho fijo a una escala mayor en una planta piloto que tiene alimentación continua de residuo, y esto lo haremos en colaboración con otra entidad. Y estas pruebas nos van a permitir validar los cálculos de escalado que hemos realizado en base a números adimensionales y similitud parcial e identificar cuáles son las variables críticas en este cambio de escala. También vamos a poder estudiar experimentalmente la desactivación y regeneración del lecho, sus ciclos de actividad. Y por último, en paralelo, seguimos trabajando con los otros departamentos de la Universidad del País Vasco para desarrollar modelos que nos permitan simular el proceso y evaluar su sostenibilidad y la viabilidad económica de integrarlo en procesos de reciclado basados por pirólisis. Y esto ha sido todo por mi parte. Agradeceros vuestra atención y que responderé a las preguntas si hay alguna. Bueno, pues muchas gracias, Adriana, por esta fantástica hora que nos has regalado. Porque la verdad es que te agradezco mucho la profundidad y el detalle con el que nos has presentado vuestro trabajo. Y bueno, pues creo que de aquí saldrán muchas colaboraciones futuras. Enhorabuena también por la patente que tenéis de la primera parte del proyecto, del Pyrofiber que nos has comentado. Y bueno, aunque sea de 2016, si no me equivoco, y todavía no se haya licenciado, todos sabemos que la investigación de base es fundamental para que cuando las empresas se deciden a poner en marcha procesos y nuevos desarrollos, exista. Así que enhorabuena. Y bueno, pues tenemos algunas preguntas y por supuesto invito a todos los que estáis ahí detrás a que cualquier cosa que se os vaya ocurriendo durante este tiempo que vamos a tener con Adriana, pues nos las vayáis planteando en la zona de preguntas y respuestas, por favor. John Leibar te pregunta si habéis caracterizado todas las fracciones obtenidas, tanto líquidas como semisólidas, perdón, y cómo habéis realizado estas caracterizaciones para poder determinar si estas fracciones son aptas para volver a ser empleadas. Vale, entiendo que, bueno, hemos caracterizado todas las fracciones. En el laboratorio del Grupo Suprem que he mencionado al principio tenemos distintos equipos de caracterización elemental, como el CHN o el análisis inmediato que hacemos en TGA, pero también podemos caracterizar halógenos mediante cromatografía iónica y respecto a, si se me están olvidando algunas caracterizaciones, o sea, digamos, a ver, el residuo original lo caracterizamos y después las fracciones líquidas, gaseosas y sólidas las caracterizamos en el laboratorio. Aquellas analíticas que no dispongamos en el laboratorio las podemos subcontratar a los servicios generales de la universidad o a otros laboratorios que nos ofrezcan ese servicio. Cuando se menciona, yo creo, cómo habéis realizado cómo determinar si son aptas para emplear en otros o ser empleadas otra vez. Entiendo que puedes referirte a las fibras. Bueno, en este caso las fibras la caracterización mecánica no las hemos medido nosotros en el laboratorio, las hemos subcontratado, pero lo que vemos es que están dentro de lo que es, obviamente, sufren deterioro debido al proceso térmico de la pirólisis, pero están dentro de las características habituales que se obtienen en las fibras recicladas por pirólisis y que en función del sector al que vayan podrían ser reutilizables. O sea, no hemos hecho, por ejemplo, no las hemos testeado de manera que se genere hilo o una manta. Sí que realizamos lo realizó una compañera, un estudio de volver a generar, es decir,
pirolizar un composite que habíamos fabricado nosotros mismos, de manera que sabíamos cuáles eran las características de las fibras y la resina, y volver a generar un composite a partir de las fibras que se habían recogido en el proceso de pirólisis, de manera que se podía determinar cuáles eran las pérdidas de propiedades. Pero bueno, comentar que simplemente, en general, yo creo que cuando aplicamos un proceso térmico, lo suyo es partir de unas propiedades buenas y aplicarlo en otro sector en el que tenga unas exigencias mecánicas menores. O sea, ir introduciéndolo en sectores menos exigentes. Si partimos del menos exigente, pues será más complicado, pero entiendo que esa es un poco la filosofía. Perfecto. Irene Huertas te da las gracias y Zulima Martín te da las gracias también y te comenta que ha sido un trabajo, que es un trabajo muy interesante. ¿Vale? Tenemos otra cuestión de Mauro Ramos que comenta: has mencionado que usáis composites tipo prepreg sin curar completamente y por lo tanto si el termostable se encuentra totalmente curado, ¿esperáis que sea igual la descomposición? Vale, en este caso es cierto que el prepreg estaba en un estado, vamos a decir, más curado que no curado, pero no había seguido un proceso de curación. Es decir, al dejarlo en el ambiente se acaba endureciendo, vamos a decir, pero no lo habíamos introducido en un mismo. Aún así, sí que podríamos esperar cierto comportamiento distinto entre curado y no curado, pero si nos referimos al proceso de valorización de la matriz plástica, que es las comparaciones que solemos hacer nosotros, en principio no son excesivamente grandes las diferencias, pero podría haberlas. Esto lo digo de acuerdo a los residuos de fin de vida útil también con los que hemos trabajado, que en ese caso eran todos curados. De acuerdo. Aitziber Iriondo dice, siguiendo con la caracterización, pero en este caso de catalizadores, dice, ¿se han caracterizado tras su uso para poder entender a qué se puede deber ese aumento o no de la composición de hidrógeno en los gases obtenidos? Nos referimos a la caracterización de los catalizadores después del proceso, entiendo. En general, yo creo que suele ser complicado a veces recuperarlos por cuando extraemos el lecho, además de que pueden estar, tienen deposición de coque debido al tratamiento térmico a elevada temperatura y es complicada su caracterización. Hasta donde yo sé, no hemos realizado este tipo de caracterizaciones, pero lo puedo consultar con el grupo para confirmar esta respuesta y pasarle la respuesta completa. De acuerdo, sería interesante cuando tengas esta respuesta compartirla con todos los asistentes para que así a todo el mundo le quede claro. Tenemos un asistente anónimo que tiene un par de preguntas. Mi recomendación al asistente anónimo es que se presente, porque de alguna manera, bueno, pues siempre se puede interaccionar al finalizar este webinar, puedes hablar con él, etcétera. Yo te voy a leer sus preguntas, ¿vale? Dice, en la presentación se hacía algún comentario sobre la rentabilidad de alguno de los procesos. ¿Podrías abundar más en este punto? ¿Cuáles son los costes del proceso más prometedor? Y comenta, me disculpo, bueno, si se hubiera comentado al principio ya que he llegado tarde. Vale, un segundo. Vale, sí que estamos realizando con el Departamento de la Universidad del País Vasco de
de organización de empresas. Sí que colaboramos con ellos para evaluar un poco la viabilidad económica, es decir, calculando un poco cuáles podrían ser los costes de una planta de pirólisis, o sea, de la implantación, comparar ambos, integrando el proceso con tratamiento térmico de los volátiles, termocatalítico, con todos los materiales que implique y los costes asociados a las instalaciones. Pero la realidad es que todavía estamos en proceso, o sea, no tengo resultados. O sea, es algo que es obviamente importante, así también es importante hacer el análisis de ciclo de vida y estamos en ello. Pero bueno, todavía no tenemos resultados, por lo que no puedo responder a cuál es la alternativa más interesante. Pero bueno, también decir que esto, desde mi opinión, también a veces depende de la situación en la que nos encontremos. Es decir, algo puede ser obligatorio y por tanto la mejor alternativa, a pesar de que a día de hoy no sea económicamente rentable, sea la única viable. Pero bueno, es cierto que no tenemos los resultados. Cuando los tengamos, los podría compartir o comentárselo. Y Bueno, respecto al uso de la valorización de la matriz plástica, perdona, no sé si has comentado esta pregunta, Elena. no, todavía no. Vale. Voy por partes para no marearte. Efectivamente, el asistente anónimo creímos que es el mismo. Comenta, no me queda claro cuál sería el uso de la valoración de la matriz total, cuál es la aplicación de la recuperación de la matriz, el proceso con doble reactor, el consumo energético del tratamiento térmico, el flujo de nitrógeno, etc. ¿Cuál es el impacto medioambiental de todo esto? ¿Compensa? Bueno, eso es lo que he respondido en la anterior, yo creo. O sea, el impacto medioambiental haría referencia a ese análisis de ciclo de vida, que también estamos trabajando en ellos. Pero bueno, o sea, hay muchísimos procesos industriales en los que se trabaja con alta temperatura, con muchísimos procesos. Entonces, por mucho que sea un reciclado, digamos que no por eso tenemos que dejar de usar cualquier cosa que tenga un impacto. O sea, todo es un equilibrio, en mi opinión. Comentar que el uso o la valorización de esa matriz plástica sería la obtención de hidrógeno o gas de síntesis, y eso lo podríamos utilizar de nuevo para introducirlo en procesos de fabricación de resinas o de compuestos químicos de interés. Es decir, no vamos directamente a obtener la resina al final o a la salida del reactor tubular, sino que obtenemos ese producto interesante que lo podemos volver a introducir en productos de fabricación. Entonces, la cuestión es que estamos obteniendo ese hidrógeno, ese gas de síntesis a partir de los residuos, que de otra manera pues, estamos generando unos líquidos peligrosos que hay que gestionarlos o que te dan más problemas que llevar el residuo original a vertedero. De acuerdo. Aitsiber te daba las gracias, te decía que efectivamente te estaba preguntando por lo que tú comentabas y aunque todavía no lo habéis hecho, como bien nos has indicado, la cuestión es si consideras que se podría hacer. La caracterización de los catalizadores. Sí. Pues lo podemos evaluar. Podría realizarse. Me puede generar la duda de si se puede observar algo correctamente, si, no lo sé, si están excesivamente depositados los contaminantes o el coque o sobre los poros. No sé si vamos a poder ver la reducción del tamaño poro, etcétera, pero bueno, se podría estudiar. Si no se ha hecho, se podría estudiar, sí. Genial. Pues cerramos así la pregunta de Aitsiber, que también te daba las gracias y comenta que ha sido un placer. El asistente anónimo pregunta, ¿el Prepreg contiene un porcentaje de resina semicurada, o sea, de material reticulado, que debe influenciar en el rendimiento final del reciclado, verdad?
A ver, el prepreg contiene un porcentaje de resina semicurada. Nos referimos, bueno, no sé si estoy entendiendo bien la pregunta, pero entiendo que se refiere que el hecho de que esté curada o semicurada va a tener una influencia en el rendimiento final de lo que obtenemos como líquido y gas. Como he dicho previamente, en base a los experimentos que hemos hecho con residuos fin de vida útil, que serían totalmente curados, podemos ver ciertas diferencias, pero bueno, es cierto que aquí también hay influencia de otros materiales diversos. Pero como he dicho, podría haber diferencias, sí. Sin embargo, no tengo la experiencia de haber realizado específicamente un ensayo donde vea la resina sin curar y curada o semicurada, de manera que tenga certeza de que experimentalmente eso sale así. De acuerdo. La última pregunta por el momento es de Mauro Ramos y es una pregunta muy interesante porque comenta: muchas gracias, Adriana. Otra cuestión es el hidrógeno generado. ¿Podría usarse como combustible en otras tecnologías de hidrógeno? Bueno, pues esto entiendo que dependería de las características del hidrógeno que se pidan, de la pureza que requiera y de los contaminantes que haya y la capacidad que tengamos de lo que obtenemos hasta donde haya que aplicarlo en cada caso. No en todos los casos obtenemos exactamente lo mismo, pero en función de cada aplicación podríamos ver si encajamos en esto. Es parecido a las fibras recicladas. En función de la aplicación final y las exigencias que tenga, pues pueden entrar o pueden entrar. Perfecto. De momento no tenemos más preguntas, digo de momento porque siempre a última hora a alguien se le ocurre alguna pregunta, así que voy a aprovechar para invitaros al siguiente webinar de IMAC que se titula Diseño y optimización topológica de estructuras compuestas autodesplegables, que tendrá lugar ya en septiembre, a finales de septiembre, en concreto el 27 de septiembre, y que será impartido por Pedro Fernández del Instituto INEGI. Lo dicho, estáis todos invitados. Mauro Ramos te da las gracias, Adriana. Y bueno, pues por el momento no tenemos más preguntas. Por lo que sí te parece, Adriana, la idea es que, bueno, para cerrar un poco este webinar, pues nos des una conclusión final o un alegato de la importancia de la pirólisis, el reciclado, lo que tú consideres, ¿no? Imagínate que aquí hay gente política y nos tienes que convencer. Bueno, un resumen sobre tu charla y bueno, María José Carballo te da las gracias. Como te digo, un pequeño resumen sobre tu charla, agradecerte nuevamente que hayas aceptado nuestra invitación y que nos hayas compartido un poquito de todo tu conocimiento. Y bueno, un saludo al norte y nos vemos en septiembre. Todo tuyo, Adriana. Bueno, muchas gracias. También quiero agradecer, bueno, y dar crédito a que este trabajo está realizado por el grupo y que llevan trabajando muchísimo tiempo y que saben muchísimo de esto. Es cierto que da la sensación de que las tecnologías por pirólisis en los últimos años han tenido un auge y un interés muy grande y desde la universidad lo percibimos de ese modo también. Bueno, parece que para este tipo de residuos complejos, sean estos o también plásticos de fracciones que son difícilmente reciclables o valorizables, la pirólisis se presenta como una tecnología robusta
que puede dar solución. Y en este sentido, en el de materiales compuestos, pues creemos que es necesario e importante hacer algo con los líquidos de pirólisis, que es cierto que, a pesar de que se habla mucho de los líquidos de pirólisis, son una fracción muy compleja, que a priori no es tan directo su uso. Entonces, por eso esta estrategia de pasar o intentar maximizar los gases, porque se cree que es algo más interesante, pero bueno, pues poner en valor la importancia de seguir trabajando y de investigando, y que todo lo que sea mejorar y reducir residuos, pues aquí estamos para colaborar con quien se preste. Y muchas gracias a EMAC por la oportunidad de dejarnos presentar aquí también nuestro trabajo. Es que ricasco. Vale. Yep.